Había olvidado el sonido del viento rozando las hojas de los pinos. Durante 842 días. El único sonido que acompañó mis noches fue el goteo rítmico de una tubería oxidada y el eco de mis propios pensamientos devorándose entre sí. 842 días enterrada en vida. No en una tumba de tierra, sino en una celda de concreto y silencio, diseñada específicamente para borrar mi existencia del mapa. Mi nombre es Elena. O al menos lo era. Antes de que el mundo decidiera que yo ya no era necesaria. Escapar no fue un acto de heroísmo. Fue un acto de paciencia animal. Esperé el momento exacto en que el descuido de mis captores se alineara con la tormenta eléctrica más violenta que la costa de México hubiera visto en décadas. Mientras los rayos partían el cielo, yo partía mis propias cadenas, dejando atrás la piel de la mujer débil que entró en esa celda para emerger como algo distinto. Algo frío, algo letal. Ahora, mientras camino por las calles húmedas de la Ciudad de México, el aire frío quema mis pulmones. Pero es un dolor bienvenido. Es la prueba de que estoy viva. Sin embargo, hay algo que me detiene frente a un aparador de una tienda de electrónica. En la pantalla gigante, una noticia de sociedad brilla con una intensidad que me muerde los ojos. Ahí está ella. La cámara hace un acercamiento a su rostro. Mi rostro, la misma curva de los labios, el mismo brillo en los ojos castaños, incluso el pequeño lunar cerca de la oreja izquierda que siempre intentaba ocultar con el cabello. Se mueve con una gracia que yo solía tener. Pero hay una rigidez en su sonrisa que solo yo puedo detectar. A su lado, sosteniéndola de la cintura con una posesión que antes me hacía sentir segura, está Julián, mi esposo, el hombre que juró amarme hasta la muerte y que ahora, con una mirada de adoración absoluta, besa la mejilla de un espectro. Ver a otra mujer habitando tu vida es una forma de tortura que no tiene nombre. Ella usa mis vestidos de seda. Ella duerme en el lado izquierdo de nuestra cama. Ella acaricia el lomo de mi perro y, lo más doloroso, ella gasta la fortuna que mis padres construyeron con décadas de sacrificio. Julián no parece notar la diferencia. O tal vez, y este pensamiento es el que realmente clava el puñal. Tal vez él lo sabe y simplemente prefiere a esta versión más dócil. Más perfecta, más falsa de mí. Me quedo allí, bajo la lluvia, una figura desaliñada y espectral observando su propia vida como si fuera una película de terror. La gente pasa a mi lado, quejándose del clima, sin saber que están junto a una muerta que ha regresado del inframundo. Siento el impulso de correr hacia esa mansión, de derribar las puertas y gritar la verdad hasta que mis cuerdas vocales se rompan. Quiero arrancarle ese vestido de diseñador. Quiero ver el miedo en los ojos de Julián cuando se dé cuenta de que el pasado no se puede enterrar tan fácilmente. Pero me detengo. El odio es una llama que, si no se controla, te consume a ti primero. Y yo no quiero arder sola. Si entro gritando, me llamarán loca. Me encerrarán de nuevo, esta vez en un psiquiátrico. Y el mundo seguirá girando a favor de ellos. Julián tiene poder, tiene influencias y tiene a esa mujer que es el reflejo perfecto de lo que él desea. La confrontación directa es el arma de los desesperados. Y yo ya no estoy desesperada. Estoy decidida. Durante los días siguientes, me oculto en un departamento lúgubre en las afueras. Un sitio que Julián jamás imaginaría que existe. He pasado meses planeando esto en la oscuridad de mi celda, visualizando cada rincón de nuestra casa, cada contraseña de nuestras cuentas bancarias, cada debilidad de su imperio financiero. Julián cree que es un genio de los negocios. Pero fue mi herencia y mi visión la que levantó el holding que ahora él maneja como si fuera propio.
He instalado un sistema de vigilancia clandestino. Gracias a mis antiguos conocimientos en ciberseguridad, un pasatiempo que Julián siempre consideró una pérdida de tiempo. He logrado infiltrarme en las cámaras de seguridad de la mansión. Ver mi propia casa a través de un monitor es una experiencia extracorpórea. Veo a la impostora desayunando en la terraza, quejándose de que el café está frío, algo que yo jamás haría. Veo a Julián entrar, darle un beso rápido en la frente y salir hacia la oficina. Me doy cuenta de algo fascinante. Ella está nerviosa. A pesar de su apariencia perfecta, sus manos tiemblan cuando él no la mira. Se mira demasiado en los espejos, como si temiera que su reflejo comenzara a derretirse. Ella sabe que es una ladrona. Sabe que cada segundo que respira mi aire es un préstamo que tendrá que pagar con intereses de sangre. La oportunidad perfecta aparece en la pantalla. Una invitación digital que brilla en el correo de Julián. La gran gala de beneficencia de la Fundación Velázquez. Es el evento del año. El lugar donde Julián planea anunciar la expansión de su imperio hacia el mercado europeo. Estarán todos. Los inversionistas. La prensa. Los políticos. Todos verán a la pareja perfecta en la cima del mundo. Y es ahí donde comenzaré a desmantelarlos. No con una explosión, sino con un susurro. No con violencia, sino con el silencio más absoluto. He pasado años siendo invisible en una celda. Ahora, usaré esa invisibilidad como mi mejor aliada. Julián y su copia barata creen que han ganado porque tienen los activos, los títulos y el reconocimiento. Lo que no entienden es que el poder es una ilusión que depende de la percepción de los demás. Y yo voy a destruir esa percepción. Ladrillo por ladrillo. Me miro en el espejo roto del departamento. Mi cabello está corto, mi piel pálida, mis ojos tienen una profundidad que da miedo. No me parezco a la mujer de la televisión. Y eso es perfecto. Soy el error en su sistema. El fantasma en la máquina. Disfruta tu última noche de gloria, Julián. Susurro a la pantalla, mientras veo cómo él abraza a la impostora bajo la luz de la luna. Porque mañana, el silencio te va a quitar todo lo que crees que posees. La venganza no es un plato que se sirve frío. Es un veneno que se administra gota a gota, hasta que la víctima se da cuenta de que ya no puede respirar. Y para entonces, ya es demasiado tarde. Mi regreso no será anunciado con trompetas. Será una sombra que se desliza por los pasillos. Un código que borra una fortuna. Una mirada desde la oscuridad que les recordará que los muertos no siempre se quedan donde los entierran. Mañana es la gala. Mañana, la verdadera dueña de la casa vuelve a reclamar lo que es suyo. Y lo haré sin decir una sola palabra. El silencio será mi arma definitiva. Y ellos van a rogar por un grito que nunca llegará. El aire de la Ciudad de México a las 8 de la noche tiene un peso particular, una mezcla de smog, lluvia reciente y el aroma metálico de la ambición que emana de los rascacielos de Santa Fe. Me ajusté la peluca oscura y acomodé el uniforme de gala del personal de catering. Durante semanas, estudié los movimientos de la empresa contratada para el evento. No fue difícil, para la gente como Julián y su nueva esposa. El personal de servicio es parte del mobiliario. Presencias invisibles que mueven bandejas y llenan copas sin tener rostro ni alma. Entrar en el salón del hotel donde se celebraba la gala fue como caminar hacia el interior de un organismo vivo que me rechazaba. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que ese no era mi lugar. Pero mi mente, forjada en la disciplina del cautiverio, me obligaba a mantener el paso firme. Llevaba conmigo un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda, oculto en el bolsillo del delantal.
un duplicador de señales de radiofrecuencia que había ensamblado con piezas robadas de un taller de electrónica en Tepito. Al cruzar el umbral del salón principal, el brillo me cegueó con acento agudo por un instante. Miles de cristales colgando del techo refractaban la luz sobre hombres en smoking y mujeres envueltas en telas que costaban más que la libertad de un hombre. Y ahí, en el centro de la órbita, estaban ellos. Julián se veía impecable, su mandíbula cuadrada, esa que solía acariciar antes de dormir, estaba tensa por una sonrisa de triunfo. A su lado, la mujer que portaba mi rostro lucía un vestido de seda rojo sangre. Un diseño exclusivo que yo misma había encargado meses antes de mi desaparición. Verla usar mis joyas, el collar de diamantes que perteneció a mi abuela, me provocó una náusea física. Ella reía, inclinando la cabeza hacia atrás de la misma forma que yo lo hacía cuando intentaba parecer encantadora. Era una actuación perfecta, una mímica que rozaba lo sobrenatural. «Copa de champán, por favor», dijo una voz masculina a mis espaldas. Me tensé. Era Ricardo, el socio principal de Julián. Un hombre que me conocía desde la universidad. Bajé la mirada, ofreciendo la bandeja con una inclinación de cabeza. Mis manos, enguantadas para ocultar las cicatrices de la celda, no temblaron. Él tomó la copa sin siquiera mirarme a los ojos. Para él, yo era simplemente la ayuda. Esa invisibilidad, que antes me habría ofendido, era ahora mi escudo de acero. Me moví con cautela hacia los paneles de control ocultos detrás de las cortinas de terciopelo. Sabía que la seguridad de Julián dependía de un sistema biométrico de última generación que él mismo se jactaba de haber diseñado. Lo que él olvidaba es que los algoritmos de ese sistema tenían mi ADN digital escrito en su código base. Al acercar mi dispositivo al lector de la zona VIP, el sistema emitió un pitido casi imperceptible. Acceso concedido. Las puertas traseras del despacho privado de la fundación se abrieron para mí como las mandíbulas de una bestia sumisa. Una vez dentro, el silencio del pasillo alfombrado contrastaba con el estruendo de la orquesta en el salón. Tenía exactamente 12 minutos antes de que la siguiente ronda de canapés fuera requerida. Me senté frente a la terminal principal. Mis dedos volaron sobre el teclado con una memoria muscular que el encierro no pudo borrar. No iba a robar el dinero. Al menos no todavía. Iba a sembrar la duda. Accedí a los servidores centrales de la corporación y comencé a liberar, bit a bit, los documentos que probaban el fraude fiscal que Julián había estado ocultando durante años. Eran pruebas que él creía haber borrado. Pero yo siempre tuve una copia de seguridad en una nube fantasma que solo respondía a mi huella vocal. ¿Quién está ahí? Una voz femenina filtró desde el pasillo. Mi corazón martilleó contra mis costillas. Era ella, la impostora. Escuché el eco de sus tacones sobre el mármol, acercándose a la puerta del despacho. Me deslicé detrás de una estantería de libros antiguos, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. La puerta se abrió. La luz del pasillo proyectó su silueta. Mi silueta, sobre el suelo. Entró al despacho buscando algo. Quizás un momento de respiro de la farsa que estaba viviendo. Se acercó al escritorio, justo donde yo había estado segundos antes. La vi reflejada en el cristal de la ventana. Se miraba las manos. Las frotaba con ansiedad, como si intentara quitarse una mancha invisible. Por un segundo, nuestras miradas casi se cruzan a través del reflejo. Pero ella estaba demasiado absorta en su propio terror interno. Suspiró, un sonido lleno de cansancio y culpa. Y luego salió, cerrando la puerta tras de sí.
El aire regresó a mi cuerpo en un jadeo silencioso. Ella no era solo una criminal, era una prisionera de su propio engaño. Terminé la tarea. Los semillas digitales estaban plantadas. En cuestión de horas, los correos anónimos comenzarían a llegar a los buzones de los inversionistas más importantes. Las cuentas en paraísos fiscales empezarían a mostrar discrepancias inexplicables. El imperio de Julián, construido sobre el robo de mi vida, empezaría a pudrirse desde el núcleo. Salí del despacho y regresé al salón justo a tiempo para ver el brindis principal. Julián levantó su copa, con el brazo rodeando los hombros de la mujer falsa. Por el futuro, brindó él, su voz resonando en los altavoces. Por la mujer que me inspira a ser mejor cada día. Mi amada Elena. Los aplausos estallaron. Yo me quedé en la periferia, sosteniendo una bandeja vacía, observando cómo la luz de las lámparas de araña hacía que todo pareciera perfecto y eterno. Julián bebió de su copa, sin saber que el líquido que bajaba por su garganta era el inicio de su fin. Nadie me vio salir por la puerta de servicio. Nadie notó a la camarera que se desvaneció en la oscuridad del callejón. Me quité la peluca y dejé que la lluvia nocturna lavara el maquillaje de mi rostro. La primera fase estaba completa. Había entrado en su fortaleza. Me había parado a centímetros de mi verdugo y había salido ilesa. El silencio de mi regreso ya estaba trabajando. Mañana, Julián se despertará en un mundo que ya no le pertenece. Y mientras él busca desesperadamente a un enemigo externo, yo seguiré aquí, en las sombras, observando cómo su realidad se desmorona bajo el peso de una verdad que no puede ver. El amanecer en la Ciudad de México no trajo luz para Julián, sino una neblina gris que se filtraba por los ventanales de su ático en Polanco. Desde mi refugio, una habitación rentada con una vista estratégica y una conexión de red encriptada, observaba el inicio del colapso. No necesitaba estar allí físicamente para sentir el pánico que comenzaba a vibrar en las paredes de mármol de su oficina. Mis dedos, aún ásperos por el trabajo forzado en la celda, se movían con una delicadeza quirúrgica sobre el teclado. El primer virus no era un código malicioso, sino la verdad. A las 8 de la mañana, los servidores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores recibieron un paquete de datos anónimo. Eran los registros originales de las cuentas offshore en las Islas Caimán. Aquellas que Julián había intentado camuflar bajo el nombre de una empresa fantasma llamada Helios Group. Lo que él no sabía era que yo había diseñado la arquitectura de esa empresa mucho antes de que él decidiera que yo sobraba en su vida. Había dejado una puerta trasera, un hilo invisible que, al ser tirado, deshilachaba toda la red de mentiras financieras. Mira el monitor, Julián, susurré para mis adentros, viendo a través de la cámara de seguridad de su despacho. Mira cómo tu saldo desaparece en tiempo real. En la pantalla, vi a Julián entrar a su oficina. No caminaba con la arrogancia de la noche anterior. Su corbata estaba ligeramente floja y su rostro mostraba una palidez ceniza. Se sentó frente a su computadora y, durante 3 minutos que parecieron una eternidad, se quedó petrificado. Sus cuentas personales, los fondos de inversión, incluso el fideicomiso de la Nueva Elena, mostraban un saldo de 0. No es que el dinero se hubiera esfumado, simplemente estaba bloqueado por una serie de disputas legales automatizadas que yo había activado. Para el sistema bancario, Julián acababa de convertirse en una persona de alto riesgo, debido a inconsistencias en su identidad digital. El teléfono de su escritorio comenzó a sonar. Era Ricardo,
Su socio. No necesitaba escuchar la conversación para saber lo que estaba pasando. Los inversionistas extranjeros estaban retirando sus capitales tras recibir correos filtrados con fotos de los libros contables reales. El pánico financiero es como un incendio forestal. Una vez que comienza, no hay cortafuegos que lo detenga. A mediodía, la impostora entró al despacho. Llevaba un conjunto de lino blanco. Impecable. Pero su lenguaje corporal gritaba desesperación. Intentó usar su tarjeta de crédito en una tienda de lujo y fue rechazada. Peor aún, el personal de seguridad de la tienda, siguiendo un protocolo que yo misma configuré hace años para casos de robo de identidad, le confiscó el plástico y le pidió identificarse. Julián, algo pasa con las cuentas, gritó ella, olvidando por un segundo el tono suave y melódico que solía fingir. Él ni siquiera la miró. Estaba frenético, gritando a sus contadores por el altavoz, exigiendo explicaciones que nadie podía darle. En ese momento, la vi a ella. La mujer que llevaba mi rostro se acercó al espejo de la oficina y se tocó la mejilla. Por un breve instante, la máscara de perfección se agrietó. Sus ojos reflejaban un vacío existencial. Se estaba dando cuenta de que, sin el dinero y el estatus que me robó, ella no era absolutamente nadie. Era un envase vacío. Esa tarde, ejecuté el movimiento más audaz. Utilicé los privilegios de administrador de la casa inteligente para bloquear a la impostora fuera de ciertas áreas. La bodega de seguridad donde guardaba mis joyas personales. La caja fuerte con los documentos de propiedad y, finalmente, el acceso al sistema de domótica que controlaba las luces y el aire acondicionado. La casa comenzó a actuar de forma errática. Las luces parpadeaban en las habitaciones vacías. La temperatura bajaba drásticamente en el dormitorio principal. El sistema de sonido, aquel que Julián tanto amaba, comenzó a reproducir una grabación ambiental que yo había capturado durante mis últimos días en la mansión. El sonido de mi propia risa, distorsionada por un filtro de frecuencia que la hacía sonar como un eco de ultratumba. ¿Qué es ese ruido?, preguntó ella, retrocediendo en el pasillo. Julián salió de su oficina. Sudoroso. Es un fallo en el servidor. Cállate y déjame pensar, le gritó. Fue la primera vez que él le faltaba al respeto. El romance idílico, alimentado por el éxito y la opulencia, estaba empezando a desmoronarse ante la presión de la escasez. Julián siempre fue un hombre que amaba el poder, no a las personas. Ahora que el poder se le escapaba entre los dedos como arena fina, la mujer a su lado ya no era su trofeo, sino una carga. Desde mi monitor, sentí una satisfacción gélida, verlos pelear, ver cómo la desconfianza mutua empezaba a germinar en sus mentes. Era más gratificante que cualquier golpe físico. Él empezaba a dudar de ella. Se preguntaba si ella había tenido algo que ver con la filtración de los documentos. Ella, a su vez, empezaba a verlo como el hombre débil que realmente era cuando no tenía un cheque en blanco para respaldar sus palabras. Al caer la noche, el imperio de Julián ya no era más que una cáscara vacía. Las acciones de su empresa habían caído un 40% en un solo día. Los rumores de una investigación federal corrían como pólvora en los círculos financieros. Cerré mi computadora portátil y me permití un momento de paz. El silencio en mi habitación era absoluto. A diferencia del caos que reinaba en su mansión, la deconstrucción había sido perfecta. No había dejado rastro, ni una huella digital que pudiera rastrearse hasta mí. Para el mundo, el sistema simplemente se había vuelto contra su creador. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, observando las luces de la ciudad.
Julián creía que me había enterrado en la oscuridad, pero lo que hizo fue enseñarme a moverme en ella. Ahora, él era quien estaba atrapado en una celda, una hecha de deudas, traiciones y el miedo constante a lo invisible. Esto es solo el principio. Julián, murmuré, viendo un rayo cruzar el horizonte. Todavía tienes que conocer al fantasma que creaste. La paranoia estaba a punto de convertirse en su única compañía. Y yo estaría allí, en cada sombra, esperando el momento en que se rompiera por completo. El silencio de la mansión se había vuelto espeso, casi sólido, como el agua estancada de un pozo olvidado. A través de las lentes de las cámaras ocultas, observaba cómo el hogar que una vez construí con amor se transformaba en una jaula de cristal y paranoia. La opulencia, despojada de su brillo por la incertidumbre financiera, ahora parecía vulgar, una escenografía barata que se caía a pedazos ante el primer soplo de desgracia. Julián ya no dormía, lo veía en el monitor del despacho, con las ojeras marcadas como zanjas de guerra, rodeado de botellas de whisky vacías y estados de cuenta que gritaban su ruina. Pero lo que más me fascinaba era ella. La mujer que portaba mi rostro estaba perdiendo la cordura. Sin las tarjetas de crédito funcionando. Sin el séquito de estilistas y asistentes que validaban su existencia cada mañana. La impostora comenzó a marchitarse. Ya no se arreglaba el cabello, sus ojos, antes brillantes con el fuego de la ambición, ahora vagaban por las habitaciones con el terror de quien sabe que el suelo bajo sus pies es una ilusión. Ella no tenía una identidad propia. Era un parásito que se alimentaba de mi estatus. Y ahora que el huésped, mi fortuna, estaba muriendo, ella también se desvanecía. ¿Quién eres realmente?, le gritó Julián una madrugada, lanzando un vaso de cristal contra la pared, justo al lado de su cabeza. Ella se encogió en el sofá, temblando. Soy Elena, soy tu esposa, ¿por qué me tratas así? Su voz, una imitación pobre de la mía, se quebró en un sollozo histérico. Julián se acercó a ella, tomándola del mentón con una fuerza que me hizo recordar el dolor de mis propias cadenas. Elena no era una inútil, siseó él, con el aliento impregnado de alcohol. Elena siempre tenía una solución. Elena habría detenido este sangrado financiero en una hora. Tú solo sabes gastar y llorar. Empiezo a pensar que el trato que hice fue un error. Esa frase me atravesó como una descarga eléctrica. El trato. Mis sospechas se confirmaron en ese instante. Julián no había sido engañado por una doble. Él la había contratado. Él había planeado mi desaparición para quedarse con el control absoluto de mis empresas, reemplazándome por una actriz que no le daría problemas. Una mujer que firmaría cualquier documento sin preguntar. El dolor de la traición, que creía haber domesticado, rugió de nuevo en mi pecho. Pero esta vez no me quemó. Me dio una claridad gélida. Él no solo me robó la libertad, me robó la humanidad para convertirla en una transacción comercial. Decidí que era hora de que el vacío los consumiera por completo. Utilicé mi acceso remoto para empezar a enviar mensajes de texto desde el número privado de Julián al teléfono de ella, y viceversa. Mensajes breves, cargados de veneno. Sé lo que hiciste con el dinero. Te voy a entregar a la policía para salvarme. Nunca te amé, solo eras una herramienta. Los vi a través de la cámara del comedor. Estaban sentados en extremos opuestos de la mesa de mármol, cenando en un silencio sepulcral, hasta que ambos teléfonos vibraron al mismo tiempo. La reacción fue instantánea. Se miraron con un odio puro, una desconfianza tan tóxica que el aire parecía chisporrotear. ¿Me vas a entregar?, preguntó ella,
con la voz cargada de una malevolencia que finalmente revelaba su verdadera naturaleza. Si yo caigo, Julián, te arrastro conmigo al infierno. Yo sé dónde está la verdadera Elena. Sé lo que le hiciste. Julián palideció, se puso de pie, derribando la silla. Cállate. Rugió. No sabes nada. Lo sé todo, replicó ella, poniéndose de pie también, con una sonrisa torcida que deformaba mi rostro. Sé que la enterraste en ese agujero en la costa. Sé que pagaste a esos guardias. Si la policía viene por el fraude, les daré algo mucho mejor. Un caso de secuestro y asesinato. Desde mi habitación oscura, sentí una risa silenciosa burbujeando en mi garganta. Estaban destruyéndose el uno al otro. La ausencia de recursos los había despojado de sus máscaras de civilización. El silencio, mi gran aliado, estaba obligándolos a llenar el vacío con sus propios pecados. Esa noche, Julián se encerró en el despacho, paranoico, revisando las cámaras de seguridad que yo ya controlaba. Ella se quedó en la habitación principal, bebiendo directamente de la botella, mirando hacia la oscuridad del jardín como si esperara ver un espectro. Y yo estaba allí, no físicamente, sino en cada sombra que se proyectaba en la pared, en cada crujido de la madera, en el frío antinatural que emanaba de los ductos de ventilación que yo manipulaba a mi antojo. El silencio no era solo la falta de ruido, era la presencia de una justicia que no necesitaba palabras para ser ejecutada. Me acerqué al micrófono de mi sistema. Sabía que Julián tenía los auriculares puestos, tratando de interceptar alguna señal de los hackers que lo estaban destruyendo. Susurré una sola palabra. Una frecuencia tan baja que casi parecía un pensamiento dentro de su propia cabeza. Pronto, vi cómo Julián se arrancaba los auriculares, mirando frenéticamente a su alrededor. Con los ojos desorbitados, se tocó las sienes, jadeando. La presión psicológica del vacío estaba haciendo su trabajo. No hay nada más aterrador para un hombre que lo cree poseer todo que darse cuenta de que el enemigo no tiene rostro, no tiene nombre y está en todas partes. El imperio había caído. Ahora, lo que quedaba era la demolición de sus almas. La mansión, que alguna vez fue un monumento a nuestro éxito, se había transformado en un mausoleo de desconfianza. Desde mi monitor, observaba la danza macabra de dos extraños que compartían un mismo techo y un mismo pecado. Julián ya no era el hombre de negocios implacable. Era un animal acorralado. Con el cabello desaliñado y la mirada perdida en los números rojos que parpadeaban en su pantalla como heridas abiertas. El aislamiento emocional es un ácido que corroe hasta el metal más fuerte. Julián y su copia barata habían dejado de hablarse. Se evitaban en los pasillos como si el simple roce de sus pieles pudiera transmitir la peste de su ruina. Ella, la mujer que me robó el rostro, pasaba horas encerrada en el vestidor, rodeada de abrigos de piel y zapatos de diseñador que ahora no valían más que el cartón de sus cajas. Pues no tenía a dónde ir ni dinero para lucirlos. Todo es tu culpa, escuché gritar a la impostora a través del sistema de audio. Ella irrumpió en el despacho de Julián, rompiendo el silencio que yo había cultivado con tanto esmero. Ya no quedaba rastro de la elegancia que intentó imitar. Su maquillaje estaba corrido y sus ojos inyectados en sangre. Si no hubieras sido tan ambicioso, si no hubieras intentado mover ese dinero a las cuentas de Singapur, nada de esto estaría pasando, le espetó, golpeando el escritorio de caoba. Julián levantó la vista, y lo que vi en sus ojos fue una oscuridad que me geló la sangre. Una frialdad que reconocí de la noche en que me enviaron a aquella celda. Tú no eres nadie para cuestionarme.
dijo con una voz peligrosamente baja. Eres una actriz de segunda que saqué de un tugurio para que leyera un guión. Te pagué para ser Elena. No para pensar, si el barco se hunde, tú serás la primera en ahogarte. Porque para el mundo, tú eres la que firmó esos documentos fraudulentos. La mujer retrocedió, su rostro palideciendo hasta alcanzar el tono de la cera. Julián tenía razón. En su arrogancia, él había hecho que ella firmara la mayoría de las transacciones ilegales usando mi identidad. Si la justicia llegaba, ella sería la cara del fraude. Él, como siempre, había planeado tener un chivo expiatorio. Me traicionaste, susurró ella, con la voz temblando de odio. Me usaste como escudo. Te usé como lo que eres. Un objeto, replicó Julián, volviendo su atención a la computadora. Ahora lárgate. Tengo que encontrar la forma de detener la auditoría de mañana. Pero la auditoría no era algo que pudiera detenerse. Yo me había encargado de que los inspectores federales recibieran las coordenadas exactas de los servidores ocultos en el sótano de la empresa. Mientras ellos peleaban, yo movía los hilos finales de su destrucción financiera. Liquidé las últimas acciones. Transferí los remanentes de las cuentas operativas a fondos de caridad anónimos y bloqueé el acceso de Julián a la red eléctrica de la casa. De repente, la mansión quedó sumergida en una oscuridad total. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el jadeo errático de Julián en el despacho. ¿Qué pasa, Elena?, gritó él, olvidando por un momento que la mujer en la otra habitación no era yo. Nadie respondió. Utilicé el sistema de energía de respaldo para encender solo una pantalla en su oficina. No era la de su computadora, sino el televisor de gran formato que colgaba frente a su escritorio. En la pantalla, comenzó a reproducirse un vídeo. Eran las grabaciones de la celda donde me mantuvieron encerrada. El vídeo no tenía sonido. Solo me mostraba a mí, sentada en el suelo de concreto, contando los días con una piedra en la pared. Julián se quedó paralizado. El brillo azulado de la pantalla iluminaba su rostro aterrorizado. Vio mi degradación, mi delgadez extrema, mis manos sangrando por intentar abrir la puerta. Y luego, el vídeo cambió. Apareció una toma en vivo de él. En ese mismo instante, captada por la cámara oculta en su propia oficina. Sobre su imagen, empezaron a aparecer letras rojas. Como si alguien estuviera escribiendo en tiempo real sobre su destino. El silencio es mi voz. La oscuridad lleva mi nombre. Mañana, el mundo sabrá que los muertos no olvidan. ¿Quién está ahí?, chilló Julián, levantándose y tropezando con su silla. Sal de donde estés. En ese momento, activé el cierre electrónico de las puertas. El sonido de los cerrojos magnéticos encajando resonó por toda la casa como disparos de gracia. Estaban atrapados. La impostora comenzó a aporrear la puerta de su habitación, gritando por ayuda. Pero las paredes insonorizadas que Julián tanto valoraba por su privacidad ahora eran su tumba acústica. Me puse de pie en mi pequeño departamento, sintiendo una extraña calma. El clímax de su desesperación estaba cerca. Julián intentaba romper la ventana del despacho con una estatuilla de bronce, pero el vidrio blindado, el mismo que él instaló para protegerse de supuestos enemigos externos, ni siquiera se inmutó. La presión psicológica había llegado a su límite. Vi a través de la cámara infrarroja cómo Julián se derrumbaba en el suelo, sollozando, no por arrepentimiento, sino por el miedo puro de enfrentarse a un enemigo que no podía ver, pero que lo conocía mejor que nadie. La mujer que portaba mi rostro se acurrucó en una esquina de la cama, tapándose los oídos.
tratando de escapar de los susurros distorsionados que yo enviaba por los altavoces. Eran grabaciones de nuestras viejas promesas de amor, ralentizadas y deformadas hasta sonar como lamentos de ultratumba. La farsa había terminado. El imperio era cenizas. Sus mentes eran ruinas. Solo faltaba el acto final. El momento en que la luz del día revelara los monstruos que se escondían en la mansión de cristal. «Duerme bien, Julián», susurré, apagando mi monitor. «Mañana, cuando los federales tiren esa puerta, desearás haberte quedado en la oscuridad». La madrugada del último día no trajo el sol, sino una luz grisácea y sucia que se filtraba por las rendijas de las persianas automatizadas, ahora trabadas por mi comando. El aire dentro de la mansión estaba rancio, cargado con el olor del sudor frío y el miedo rancio. A través de las lentes infrarrojas, observé el último acto de esta tragedia. Julián, el gran arquitecto de mi desgracia, estaba acurrucado en un rincón de su oficina, abrazando sus propias rodillas, con los ojos inyectados en sangre fijos en la pantalla negra que horas antes le había mostrado su propio infierno. En la habitación principal, la impostora se había rendido. Estaba sentada frente al tocador, usando un labial rojo para escribir palabras incoherentes en el espejo que una vez reflejó mi imagen. No soy yo, ella está aquí. Perdón, su mente, una estructura frágil construida sobre la codicia, se había quebrado bajo la presión del silencio absoluto y la presencia invisible que la acechaba. Era el momento. A las 7 de la mañana en punto. Activé la fase final. Con un solo clic, las pruebas acumuladas durante meses. Grabaciones de seguridad de la clínica clandestina donde me tuvieron sedada. Transferencias bancarias a los guardias. Y los registros de la identidad comprada de la doble. Fueron enviadas simultáneamente a la Fiscalía General, a los principales noticieros del país y a los correos electrónicos de cada uno de sus empleados. El silencio que yo había usado como arma estaba a punto de convertirse en un estruendo mediático. A lo lejos, el sonido de las sirenas comenzó a rasgar la quietud de la mañana de Polanco. Primero una, luego 4, luego una orquesta de luces azules y rojas que rodeó la propiedad. Julián se puso de pie con dificultad, tambaleándose hacia la ventana blindada. Vio los vehículos oficiales, vio a los agentes saltando las rejas que él mismo había electrificado y que yo había desactivado minutos antes. «Elena, abre la maldita puerta», gritó él, golpeando la madera del despacho, pensando que la mujer que estaba en la otra habitación tenía el control. Pero ella no escuchaba. Ella estaba riendo histéricamente frente al espejo, viendo cómo su rostro, mi rostro, se distorsionaba con el maquillaje corrido. Cuando la policía finalmente derribó la puerta principal con un ariete, el estruendo resonó en toda la estructura como un trueno final. Me puse mi abrigo oscuro. Recogí mi pasaporte nuevo, uno con un nombre que nadie conocía, y bajé a la calle. Caminé con calma hacia la esquina de la mansión, mezclándome con la pequeña multitud de curiosos y reporteros que ya empezaban a congregarse. Vi cómo sacaban a Julián esposado. Su arrogancia se había evaporado. Parecía un anciano quebrado, balbuceando sobre fantasmas y códigos que cambiaban solos. Luego sacaron a la mujer. Ella gritaba que no era Elena, que era una víctima. Pero nadie la escuchaba. Los agentes le mostraban los documentos que ella misma había firmado. Las pruebas de un fraude millonario que la sepultaría en una prisión real. Una mucho más dura que la celda de lujo que ella habitó mientras yo sufría. En medio del caos, Julián levantó la mirada. Por un segundo,
Nuestras trayectorias visuales se cruzaron entre la multitud. Él se quedó petrificado. Sus labios temblaron, tratando de pronunciar mi nombre. Pero yo solo llevé un dedo a mis labios en un gesto de silencio. Fue un segundo, un parpadeo de realidad en su mundo de mentiras. Cuando volvió a mirar, yo ya me había girado. Caminé lejos del ruido de las sirenas. Lejos de la vida que me robaron. El imperio de los Velázquez ya no existía. Solo quedaban escombros legales y dos personas que se devorarían mutuamente en los juzgados para intentar salvarse. Mi venganza no terminó con un grito de victoria, sino con la paz de la invisibilidad. Había recuperado mi libertad, no pidiéndola, sino arrebatándosela a quienes creyeron que podían poseer mi alma. Mientras subía al taxi que me llevaría al aeropuerto, sentí el peso de los 842 días desaparecer de mis hombros. Julián y su sombra vivirían el resto de sus vidas en el ruido constante de las acusaciones y las paredes de una celda. Yo, en cambio, elegía el silencio de un nuevo comienzo. El fantasma finalmente había dejado de acechar la casa para empezar a vivir su propia vida. El mundo pensaría que Elena Velázquez había caído en desgracia, pero la mujer que miraba por la ventanilla del taxi sabía que la verdadera Elena nunca había estado tan viva. El silencio, después de todo, es el lenguaje de los que realmente ganan.